Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Bueno, buenas noches, ya me presento Wendy, mi nombre es Alfredo Moreno, soy médico especialista en alergia e inmunología clínica. En esta ocasión, pues, se me ha pedido apoyarles hablando de un tema que considero bastante importante, hasta cierto punto olvidado en algunas ocasiones, y que puede ser muy largo y tedioso, pero que voy a intentar hacerlo lo más resumido, breve y sobre todo práctico para que nos llevemos las ideas principales. Esta imagen que ustedes ven aquí ahora en la pantalla nos remonta hasta el año 2640 a.C. para un Menés de Memphis, en la época de esplendor básicamente del imperio egipcio. Ocurre básicamente que en ese tiempo el faraón muere, supuestamente por el envenenamiento, pero luego se descubre que fue posterior a eventos que ocurren sucedidos a la picadura de una avispa. En aquel momento no se pudo dar otra explicación más que una muerte por un envenenamiento. Sin embargo, muchos siglos después, von Richet, el señor Charles Richet, estaba realizando algunos estudios en el cual lo que quería era lograr descubrir cómo poder promover inmunización en algunos animales. En el experimento que él realizaba a través de perros, les empezó a inocular veneno de un tipo de medusa, con lo cual empezó a notar que incluso con cantidades pequeñas de inoculación del veneno, en las primeras dosis no había problema, pero con dosis repetitivas comenzaron a presentar sus animales, sus sujetos de experimentación, episodios de diarrea, vómitos, dificultad respiratoria y parada cardíaca. Sorprendido por estos resultados, se dio cuenta que no había logrado el objetivo inicial y decidió llamar a este tipo de reacciones anafilaxias, que es realmente el término que conocemos que es anafilaxis, pero que realmente en aquel momento él lo que quiso dar a entender es que no había logrado, no se había desarrollado una protección por los vocablos en latín que esto significa. Eso fue en el año 1903. En el año 1906, el señor von Firket pues básicamente hace los primeros descubrimientos y describe y acuña básicamente el término de alergia. Pero a pesar de esto, de hablarles de muchos siglos anteriores, principios de los años 1900, no es hasta el año 1960, casi 1970, que ya se empieza a entender mejor los conceptos de anafilaxia, y les puedo decir que hasta el año 80, casi a los años 80, finales de esa década, es cuando se empieza a hablar de elaborar un protocolo de manejo de pacientes que presenten anafilaxia. Durante el tiempo anterior, pues todo era bastante arbitrario. Y es a partir de ahí entonces que surge esta idea de hacer un conversatorio pequeño acerca del manejo de la anafilaxia en la urgencia. Mi presentación, en este caso, ¿verdad? Creo que no es muy relevante para la charla, se los digo, lo voy a pasar bastante rápido. Ya muchos me conocen y pues para los que no me conocen, pues la compañera Wendy ya hizo la presentación. Introduzcámonos en el tema entonces. Primero, ¿qué entendemos por anafilaxia? Bueno, cuando hablamos de anafilaxia, pues estamos hablando de muchas cosas, pero durante los años se han discutido varios conceptos. He querido traer lo que realmente es muy puntual y más importante, y es definir la anafilaxia como una reacción alérgica grave, el término más importante, de instauración rápida y potencialmente mortal. Hay que destacar que las reacciones anafilácticas, si bien es cierto, son graves y potencialmente mortales, si nosotros logramos tratarlas a tiempo y logramos revertir las manifestaciones de lo que está produciendo la anafilaxia, normalmente el individuo puede superarlas sin secuelas. Eso es algo muy importante, a diferencia de otras enfermedades. Iremos viendo que son reacciones que son rápidamente, de aparición rápida, inesperadas, progresivas, que involucran varios sistemas y que es
responsabilidad del médico que atiende al paciente tratar de detectar el nivel de gravedad y actuar de la forma más rápida posible. ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, si nos vamos a los adultos, que creo que era una de las preguntas que se hacía en el mini cuestionario, los medicamentos, los fármacos corresponden a la primera causa, no solo a nivel mundial, sino incluido Latinoamérica, ¿verdad? En este caso, hasta un 62% de las reacciones anafilácticas son dependientes de medicamentos. Lo que más se describe fundamentalmente es reacciones por beta-lactámicos, que serían derivados penicilínicos, y por antiinflamatorios. Sin embargo, tienen que saber que en Latinoamérica es inverso. En Latinoamérica, en primer lugar, lo tienen los AINES y en segundo lugar, los antibióticos. Esta que ustedes ven aquí, esta indicación es fundamentalmente para Europa y Estados Unidos. En el caso de los niños y adolescentes, los alimentos son los que tienen el primer lugar, hasta un 34%, en cuanto a causas principales de anafilaxia. ¿Qué otras causas existen que debemos tener en cuenta? Bueno, los venenos de himenópteros, en este caso avispa, abeja, hormiga, sobre todo hormiga roja, hasta un 14%, una cifra no despreciable. Látex, sobre todo en pacientes que tenemos hospitalizados, hasta un 8%, que tampoco es despreciable. Y me tomo el atrevimiento de hablar un poco acerca de las vacunas con este tema COVID-19, vacunas y lo que hemos estado viendo. Realmente deben de saber, las vacunas que mayormente inducen anafilaxia son vacunas de influenza, más que vacunas COVID, pero sí hemos visto pacientes con reacciones anafilácticas, afortunadamente en un menor nivel, pero con otro tipo de manifestaciones por vacunas COVID, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver fundamentalmente con el tipo de excipiente que se utiliza en las vacunas. Ese es el punto principal en el caso de las vacunas para SARS-CoV-2. Pero realmente son reacciones poco frecuentes, hay que decirlo, las reacciones por vacunas, no es lo habitual. Ahora, ¿cómo podemos tipificar a la anafilaxia? Bueno, antiguamente se dividía básicamente de dos formas. Se hablaba de reacciones anafilácticas y de reacciones anafilactoides. Creo que algunos deben de conocer esos términos. Actualmente eso ha cambiado. Ya se habla ahora de anafilaxias que tienen mecanismos inmunológicos IgE dependientes, que son las más agresivas. Anafilaxias que son independientes de IgE y anafilaxias que no dependen de un mecanismo de hipersensibilidad IgE mediado o no IgE mediado, sino que es por una activación directa de células mastocitarias, y todavía hay un pequeño acápite para anafilaxias en las cuales no encontramos una causa y que han quedado dentro del saco de anafilaxias idiopáticas. Pero lo común que van a ver ustedes normalmente en la urgencia y con sus pacientes son anafilaxias de tipo IgE dependientes. Eso es lo habitual. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, hay una gran cantidad de manifestaciones clínicas que se pueden describir. Las podemos ver en este cuadro, se las resumo. Algunas son más comunes, otras son poco frecuentes, pero debemos tenerlas en cuenta. Y esto es muy importante a la hora de que nosotros podamos definirlo dentro de los criterios que veremos más adelante de anafilaxias, en qué momento estamos y cómo debemos actuar, ¿verdad? Y teniendo en cuenta eso, pues deseo destacarles fundamentalmente las reacciones que ocurren a nivel de mucosas y de vía aérea superior, porque muchas veces no se consideran como síntomas para aparición de anafilaxias, o a veces son los síntomas iniciales a los cuales no les prestamos suficiente atención, y realmente hasta que el paciente está en una fase avanzada de anafilaxia cuando nos damos cuenta y empezamos el tratamiento quizás un poco tarde. Destacarle fundamentalmente también, que eso sí he tenido la posibilidad de verlo, fundamentalmente en mujeres, el tema de presentaciones de síntomas a partir de metrorragias en pacientes que no están en periodos menstruales, o contracciones uterinas también en mujeres que no son gestantes. ¿Con qué frecuencia aparecen estas manifestaciones? Bueno, creo que queda muy claro, fundamentalmente para ustedes, que las manifestaciones cutáneas están presentes en más del 90% de las reacciones anafilácticas, pero vienen asociadas a otras cosas, y esas otras cosas pueden ser síntomas respiratorios hasta en un 60%, manifestaciones vasculares hasta en un 35%, gastrointestinales en un 30%, y un síntoma muy particular que algunos pacientes lo refieren y que puede estar presente hasta en un 8% de las reacciones anafilácticas es la cefalea. Y a veces no le tomamos mucha relevancia, pero me interesa destacarlo para que ustedes también estén alerta cuando toda la historia clínica sea congruente y aparezca este tipo de manifestación. Esas manifestaciones cutáneas mucosas pueden ir desde prurito simplemente hasta la aparición de eritema, que puede ser tactable o no tactable, aparición de una verdadera urticaria, que es lo que habitualmente solemos ver con angioedema en las urgencias y lo que llega a nuestras urgencias, e incluso la afectación a nivel conjuntival. Es un dato muy importante, por eso les decía que muchas veces las manifestaciones respiratorias superiores y afectaciones mucosas superiores no se toman en cuenta, pero sí están presentes.
Ahora, hay criterios, hay situaciones que debemos de considerar fundamentalmente para sospechar que estamos ante una anafilaxia que potencialmente es grave o que va camino a una gravedad. Y eso tenemos que considerarlo en base a qué. Bueno, hacia el lado izquierdo de la pantalla podemos ver caída de una saturación de una forma importante, sobre todo en pacientes que llegaron a la urgencia o que ustedes lo recibieron con un buen nivel de saturación, cuando el paciente tiene hipotonía muscular, cuando el paciente empieza con cianosis, cuando el paciente empieza con confusión mental. También es un dato que tiene que despertarles a ustedes la suspicacia de decir esto puede convertirse en algo grave. Ya si hablamos de pérdida de conocimiento, pues estamos hablando básicamente ya de una reacción anafiláctica instaurada prácticamente. Y la asociación con incontinencia de esfínteres también es un criterio muy importante para saber que estamos en presencia de una reacción grave. Pero dentro de esas situaciones o de esos síntomas o signos que aparecen para considerar como reacción grave, también tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo. Y eso es algo muy común en nuestros pacientes. Pacientes que tienen edad avanzada y que los recibimos frecuentemente en las urgencias, pacientes que son asmáticos o que no saben que tienen problemas respiratorios, pacientes ya con enfermedades cardiovasculares, que eso es casi el pan de cada día para muchos de nosotros y todos lo sabemos, pacientes hipertensos, que han tenido infarto, que tienen cardiopatías, arritmias, pacientes que están en tratamiento con IECA, ese es un detalle muy importante y eso es algo muy común, y pacientes que se sabe, o en algunas ocasiones no, que pueden tener un diagnóstico de mastocitosis, que eso también incrementa el nivel de gravedad o de reacción que podemos tener. ¿Cómo lo diagnosticamos en la urgencia? Bueno, la historia clínica sigue siendo un pilar fundamental, y vamos a ver luego cuáles son esos criterios para poder diagnosticar anafilaxia. Actualmente, ¿qué hablamos? Bueno, hablamos también de la medición de algunos marcadores. Siempre buscamos ir un poco más allá y entender qué podemos encontrarnos que nos oriente. El marcador por excelencia para medir una reacción anafiláctica sigue siendo la triptasa sérica. En nuestro país, hablando de nuestro propio país, no está disponible. Sin embargo, hay 2 laboratorios en San Pedro Sula que nos ayudan a procesar las muestras y enviarlas ya sea a México o Estados Unidos. Eso no debe ser algo que nos debe detener a la hora del tratamiento, simplemente lo que nos ayuda es para poder predecir si el paciente, primero, confirmar que realmente tuvo una anafilaxia, aunque clínicamente lo podemos hacer, pero a nosotros nos interesa mucho porque nos puede ayudar a predecir qué tanto va a estar teniendo este paciente ese tipo de episodios y poder tomar conductas posteriores. Ok, ¿cuáles son esos criterios? Bueno, aquí se los he resumido básicamente en 3 posibilidades. Primero, enfermedad de inicio brusco, súbito, afectando la piel, recuerden, más del 90%, asociado con afectación respiratoria, que podría llegar, si recuerdan, hasta un 60%, o descenso de la presión arterial, muy importante. Y eso es un detalle clave para que consideremos aquello de cuando recibimos al paciente en la urgencia, debemos tomar signos vitales de entrada, así como debemos saber su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su temperatura. Eso es muy importante porque nos puede ayudar. Y vamos a ver por qué. Segundo criterio, aparición también súbita, rápida, de 2 afectaciones al mismo tiempo. Primero, afectación de piel, siempre recordemos más del 90%, o sea que casi siempre va a estar presente, con compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial o síntomas gastrointestinales. Ese es otro detalle muy importante. Y el número 3, que no tiene nada que ver con nosotros, y por eso les decía lo de los signos basales, es un descenso de la presión arterial, ya sea en minutos o algunas horas, tras exposición al alergeno. ¿En qué sentido? Bueno, en el caso de los adultos, que me interesa destacar en esta charla fundamentalmente, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, o un descenso, fíjense, por eso es importante tener una presión arterial basal, superior al 30% respecto al basal. Y hay que tenerlo en cuenta, porque esos descensos de presión arterial sin ninguna explicación aparente o en pacientes que tenemos hospitalizados y les estamos pasando un medicamento o que llegaron a la urgencia por otra cosa, les pusimos un antiinflamatorio o les ponemos un antibiótico, tienen que alertarnos de que realmente estamos posiblemente ante la presencia de un cuadro de anafilaxia. Si lo vemos de forma gráfica, ok, hacia el lado derecho de la pantalla, paciente con afectación cutánea asociado con, bueno, afectación respiratoria, o afectación circulatoria, o afectación gastrointestinal. En el caso de los niños, pues debo decirles, esto es algo nuevo, que en los últimos días ya se introdujo y ha creado cierta controversia, pero está ahí introducido, que es la situación fundamentalmente de que presentemos fundamentalmente, no necesariamente síntomas a nivel cutáneo, sino que síntomas a nivel laringio, edema a nivel laringio, ya se empieza a considerar incluso anafilaxia, afectación con un broncoespasmo refractario, eso es muy importante, y disminución de la presión arterial en niños pequeños también hay que considerarlo como anafilaxia dentro del contexto clínico que estamos recibiendo al paciente. Ok, pero una vez que diagnosticamos,
necesitamos tomar acción. Esto es algo bastante dinámico y tenemos que continuar y tomar las medidas casi que en el momento. Me he tomado el atrevimiento de poner esta diapositiva fundamentalmente para que podamos reflexionar un poco en cuáles son aquellos errores que comúnmente cometemos a la hora de tratar a un paciente con una anafilaxia. Una cuestión muy importante que me interesa destacar es que el retardo en formular el diagnóstico es algo en contra, más bien nuestro, a la hora de aplicar los medicamentos y obtener respuestas beneficiosas o las respuestas que nosotros esperaríamos. Sin embargo, hay otras cosas: no identificar la causa, no evaluar bien la gravedad de la crisis, no tener claro un plan de diagnóstico y tratamiento, no tener un esquema, una recomendación, una guía de tratamiento, por decirlo así, y no reconocer los factores de riesgo. Eso es algo bien importante que nos puede complicar el manejo de estos pacientes, y sobre todo cuando nosotros los recibimos y ya hemos hecho las primeras cosas, no solicitar la ayuda de compañeros especializados también podría complicarnos un poco, sobre todo si aparecen síntomas que no estén bajo nuestro cotidiano día a día, ¿verdad? Que lo podamos reconocer y que nos estén advirtiendo de que puede haber afectación o gravedad en el paciente. Ok, dicho esto, pues, ¿qué otros errores también hay? Bueno, retardo en el inicio del tratamiento. Si nos retardamos en diagnosticar, vamos a tardar en empezar el tratamiento. La administración inadecuada de epinefrina, eso lo he encontrado mucho en muchas urgencias, no, afortunadamente no en el Hospital del Valle, no en San Pedro Sula, pero en otros lugares sí lo he visto. Vías inadecuadas para la administración de epinefrina también han afectado. No seguir el escalón adecuado en cuanto a los esquemas de tratamiento también. Y lo otro es que no mantener, esto es muy importante, no tener un periodo prudente de observación tras el episodio. He visto también que se diagnostica anafilaxia, se le pone tratamiento, el paciente mejoró a los pocos minutos o a la hora y se le da de alta. No, el paciente tiene que tener un periodo de observación, ya sabremos después por qué. Ok, empecemos con el tratamiento. Y eso es, creo, lo más importante de esta charla. Una vez que reconocemos pues, cómo vamos a manejar al paciente. Esto sería básicamente el material mínimo necesario para el tratamiento de una anafilaxia. Cosas que nosotros ya conocemos: esteto, que lo tenemos todos, pulsosímetro y esfigmomanómetro, que está presente en las urgencias, los torniquetes, las jeringas, todo eso está. La adrenalina, sí debo destacarles que me ha tocado también llegar a algunas urgencias, ir al carro de parada y encontrarme adrenalinas vencidas. Eso es algo que sí me ha pasado, no es ajeno a la realidad, de verdad se los digo, lo he visto aquí. Nos hemos encontrado que nunca la han usado, no han revisado el carro y está vencida. Equipo para administración de oxígeno lo tenemos en el hospital, los fluidos intravenosos también están a la mano y un equipo de intubación que también está a la mano. Creo que todo eso el hospital lo tiene y no hay ningún problema. Los antihistamínicos, los esteroides IV que tanto nos gustan, ahí están. Tenemos vasopresores, tenemos apoyo de medicina interna, medicina intensiva, lo tenemos. Miren, esto es muy importante, glucagón, y después vamos a ver qué relevancia tiene el tener glucagón, que debo decirlo, los hospitales principales, al menos en San Pedro Sula, no lo tienen, y dudaría mucho que en Tegucigalpa lo tenga. Y esto, hasta el día de hoy, les voy a decir, gracias a Dios, yo no me he visto en la necesidad de utilizarlo, pero el día que me ve en la necesidad, no sé cómo lo voy a hacer, porque los hospitales principales que he preguntado no están disponibles, ni siquiera en el país me han dicho. Desfibrilador y los adrenérgicos, eso sí está disponible. Ok, este cuadro que ustedes ven aquí es un resumen y lo vamos a intentar ir desmembrando y irlo poco a poco entendiendo. Entonces es el resumen de cómo sería la guía de manejo una vez que identificamos la reacción anafiláctica independiente de la causa. Y vamos a ir paso a paso. Empecemos primero con la posición. Bueno, primero, paciente que veamos que es alto riesgo de anafilaxia, ok, ya empezó con síntomas de anafilaxia, a la cama. Piernas elevadas, salvo si hay síntomas digestivos, que no lo vamos a hacer, ¿verdad? O dificultad respiratoria muy marcada, no lo podemos poner en posición Trendelenburg, que sería la posición idónea. Ok, no hay que estar levantando al paciente, quiero ir al baño, no va a ir al baño, no puede mantenerse de pie. Tener en cuenta que en los pacientes inconscientes hay que colocarlos de decúbito lateral, porque también nos puede ocurrir eso, y en mujeres embarazadas, pues decúbito lateral izquierdo, que ya todos lo conocemos, ese detalle también. Si ya lo vemos gráficamente, las posiciones adecuadas, acostado o semisentado, si es posible, si no hay dificultad respiratoria, ¿verdad? O en Trendelenburg, pero no de pie. En los niños, pues, hay que mantener el niño en posición específica. En el caso de las embarazadas, decúbito lateral izquierdo. Ok, hay que tratar de identificar cuál es el alergeno. Y tratar de identificar el alergeno es quitar la ropa, revisar al paciente, preguntarle a los familiares o al paciente, en el caso que él pueda hablar y esté consciente, qué fue lo que ocurrió, qué le administraron, dónde estuvo, lo picó algún insecto.
tomó algún alimento que usted no sabía, o si sabía y se lo dieron por equivocación. O sea, hay que buscar. Y si lo encontramos, hay que intentar retirarlo. En el caso de aguijones, pues intentar retirar aguijones, porque sabemos que puede continuar la inoculación de veneno, suspender la infusión de un medicamento intravenoso, si eso es lo que está ocasionando el problema, o vino casi consecuente a la administración de un medicamento, no inducir vómitos, quitar productos de látex en pacientes que están hospitalizados, es una de las medidas que hay que tomar. Pero si esa retirada del alergeno es complicada, no nos detenemos. O sea, seguimos con el tratamiento y seguimos buscando a ver si encontramos algo en la ropa o en la piel. ¿Cuáles son las medidas básicas? Bueno, este es un paciente potencialmente chocado, señores. Entonces, tenemos que trabajarlo como tal. Por lo tanto, estabilizar su vía aérea. Hay que tener por lo menos 2 accesos, si es posible, de grueso calibre. Hay que tener saturación, medir saturación y proporcionar oxígeno según el nivel de saturación que tenga el paciente. Hay que reponer fluidos. Eso es un shock hipovolémico por distribución. Vamos a ir viendo en el camino que el paciente se puede hipotensar, esos líquidos se van hacia otro compartimento, entonces tenemos que proporcionarle al paciente la reposición hídrica con cristaloides, no con coloides. Eso es otro detalle muy importante. Y monitorización, que también lo hacemos en las urgencias, y eso todos lo sabemos. Ok, pero la protagonista en toda esta situación se llama adrenalina o epinefrina. No debemos retrasar la administración de adrenalina o epinefrina en pacientes que tenemos claro el diagnóstico de anafilaxia. Eso es algo muy importante. Otra cuestión importante. Punto 3, 0.5 ml de la ampolla convencional que viene de 1 miligramo por 1 ml, o que les va a decir 1 en 1000. Por eso les puse la fotografía aquí arriba. Les puede salir 1 en 1000 o 1 miligramo en 1 mililitro. Punto 5, punto 3.5, intramuscular, esa es la otra cuestión muy importante, no subcutánea, no intravenosa, salvo algunas especificaciones que después les puedo comentar, que se puede usar intravenosa, pero no subcutánea. Intramuscular a nivel del muslo, región músculo vasto externo. Se puede repetir a los 5 o 15 minutos. Se pueden utilizar hasta 3 dosis en esos espacios o esos intervalos de tiempo antes de que consideremos que estamos en presencia de una anafilaxia refractaria. Y bueno, las dosis en los niños. ¿Por qué dosis de punto 3.5? Porque hay que considerar, como les decía, las comorbilidades. Pacientes que han tenido infarto recientemente, que tienen stent, pacientes que tienen cardiopatías, hay que considerar dosis inferiores, no empezar con punto 5, sino con punto 3, y en algunos casos hasta con punto 15 nos ha tocado comenzar. ¿Por qué consideramos que el paciente potencialmente está en shock? Bueno, porque los mecanismos que afecta a nivel de la anafilaxia, si nos damos cuenta, van desde una extravasación del tejido, vasodilatación, lo cual hace que el retorno venoso se reduzca considerablemente. Puede haber una afectación a nivel cardíaco, esto conlleva una reducción de la perfusión coronaria por hipotensión, pero también a nivel respiratorio conlleva broncoespasmo por edema a nivel de los alveolos, ¿verdad? Conlleva hipoxia, una poca perfusión o inadecuada perfusión de los tejidos, y nos lleva al shock. Y esta inadecuada perfusión de los tejidos, sobre todo tejidos distales, es lo que nos explica ¿por qué no debemos utilizar adrenalina subcutánea? Fundamentalmente porque al tener una mala perfusión distal, la absorción del fármaco no es la adecuada. A nivel del músculo vasto externo, cercano a arterias de importante calibre, tenemos una mejor biodisponibilidad del fármaco y una respuesta más rápida. Ok, ¿cuáles son esos efectos terapéuticos de la epinefrina? Bueno, si hablamos de que hay vasodilatación, la epinefrina nos da vasoconstricción, por lo tanto nos incrementa la respuesta vascular, nos puede ayudar a elevar la presión arterial. Tiene un efecto miocárdico, cronotrópico e inotrópico positivo, eso es algo muy importante. Recordemos que también hay disminución de la perfusión a nivel coronario. Produce dilatación del músculo liso por el tema de la afectación a nivel respiratorio alveolar. Y, muy importante, disminuye esa degranulación masiva de los mastocitos y los basófilos, porque todos esos mediadores son los responsables de estos efectos. Entonces, es muy importante, y por eso concluimos que la administración intramuscular precoz, cuando ya hacemos el diagnóstico, es el tratamiento de elección. Después usted me le puede poner el antihistamínico que quiera, el esteroide que usted quiera, etcétera, etcétera. Pero no debemos retrasar, una vez que identificamos anafilaxia, la instauración de adrenalina o epinefrina. Hay que tener en cuenta lo que les decía, pacientes con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hay que reducir la dosis, pero no significa que no se puede utilizar. Esto es una cuestión que puede llevar al traste con la vida del paciente, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que las dosis hay que reducirlas en pacientes, que ahora se ve menos, pero pacientes que están tomando antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminoxidasa, porque las interacciones son bastante
peligrosas, y la verdad que es bastante feo tener una interacción con ese tipo de fármacos y epinefrina. Y bueno, hay que tener en cuenta, muy importante, que en pacientes que utilizan beta bloqueantes, el efecto de la epinefrina es mucho menor. Eso es algo bastante importante. Ok, me preguntaban, ¿y qué pasa con las embarazadas? Bueno, porque la inyección de epinefrina puede inducir contracciones uterinas. Bueno, aquí tenemos que apoyarnos, por eso es importante trabajar en equipo en esto, con el ginecólogo y tener claro cómo es fundamentalmente qué decisión vamos a tomar, porque si está en riesgo la vida de la madre y estamos en un embarazo bastante avanzado, pues no habría tanto problema, pero en otro caso, pues tendríamos que valorar ese riesgo-beneficio con ginecología y con los familiares de la paciente. En el caso de pacientes que tienen adicciones, más común lo vemos, sobre todo pacientes jóvenes, con cocaína, anfetaminas, también la epinefrina puede potenciarse en cuanto a efectos adversos, hay que tenerlo en cuenta también. Esto que ven aquí son los autoinyectores, que sería lo idóneo que el paciente tuviera a la mano, en el caso de aquellos pacientes que ya han tenido reacciones anafilácticas previas, ¿verdad? Porque eso nos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero sabemos que en nuestro país el conseguir un autoinyector de estos es difícil, la introducción, hemos tenido, no tienen idea ustedes, miles de problemas nosotros para tratar de introducir estos productos y que los pacientes puedan tenerlos. Se pueden conseguir en México, en Estados Unidos, en algunas zonas de Sudamérica básicamente, que les voy a decir, no en todas, ¿verdad? Pero tenemos serios problemas con el tema del uso de los autoinyectores, sobre todo por la disponibilidad para que los pacientes puedan tenerlos. Después de todo esto, pues sí, entonces vamos a la terapia adyuvante. Entonces, si necesitamos nebulizar, pues podemos usar salbutamol, o podemos utilizar Atroven, no hay ningún problema. Podemos utilizar el anti-H1 que ustedes quieran, ya sea de clorfeniramina o nifedramina. En mi caso particular, yo prefiero desclorfeniramina, tiene un efecto agudo más rápido que la difeniramina, que es el popular Alergil, valga la publicidad. Un anti-H2, hay estudios que dicen que puede ayudar. Bueno, se puede utilizar, no voy a decir que sea lo principal, pero se puede asociar a lo que ustedes ya han puesto. Y lo otro que me han preguntado, bueno, hidrocortisona, metilprednisona, nada. Sinceramente les voy a decir, los esteroides, todos en general, el efecto no es tan rápido como nosotros esperaríamos o como nosotros pensaríamos. Entonces, podemos poner cualquiera que tengamos a la mano. Incluso les diría, si alguien me dijera, fíjense que lo único que tengo a la mano aquí es dexametasona, pues póngasela, porque le va a servir, ¿verdad? Pero sí deben de saber, ¿verdad? Los esteroides siempre debemos intentar calcularlos al peso para no darle al paciente más de lo que necesita. Ok. Cuestiones importantes que también quiero destacar. Bueno, en el caso de los esteroides, fíjense que los esteroides tienen su tiempo de efecto, pero nos ayudan mucho para estabilizar esos mediadores a nivel de mastocitos y basófilos, para evitar que se sigan liberando mediadores después de que nosotros hemos puesto el tratamiento. Y eso es algo bien importante que se vio en este estudio, donde ven ustedes en el cuadro a la derecha, donde se vio efectos tanto inmunológicos como no inmunológicos que tenían los esteroides, y eso nos ayudaba a disminuir esa liberación de esos mediadores con afectación de órganos diana. Pero también me interesa destacarles del lado izquierdo que, a diferencia de lo que a veces pensamos, los efectos de los antihistamínicos parenterales, anti-H1, ya sea difeniramina, dexclorfeniramina, nunca empiezan antes de 30 a 45 minutos de la aplicación. A veces creemos que eso es inmediato, que es a los 10-15 minutos. No. El tiempo de vida media para que haga la absorción y empiece su efecto nunca es inferior a media hora. Entonces, no es lo que les decía, lo primero que debemos hacer cuando pensamos en una reacción anafiláctica. Tenemos que trabajar con epinefrina inicialmente y después con los adyuvantes, que son todos estos. Aquí les pongo algunos cálculos de las dosificaciones de los medicamentos que más solemos utilizar, en el caso de adultos y niños, de epinefrina, en el caso de los sueros, de los líquidos que vamos a reponer, cómo reponerlos, si tuviéramos que usar una infusión intravenosa de adrenalina, cómo hacerlo en estos pacientes, en el caso de la utilización del glucagón, que no se me ha olvidado, ya se los comentaré, también están las dosificaciones, atropina en algunas ocasiones nos ha tocado utilizar también en ciertos pacientes, sobre todo esto está hablando de anafilaxias refractarias, así la dopamina, la noradrenalina en pacientes que tienen incluso hipotensiones refractarias y que necesitamos darles este tipo de fármacos. Ahora, yo ya le puse varias dosis de adrenalina, ya hice mi terapia adyuvante, el paciente no responde, consideramos que hay hipotensión refractaria, el paciente no remonta, pues sí. Entonces, ¿qué? En el caso de los médicos generales que estén aquí, porque inicialmente les toqué sí, la presentación la había hecho para medicina general, ¿cuál es mi recomendación si hay anafilaxia refractaria? Llame al especialista, compadre. Porque el problema es que esto muchas veces se puede convertir en algo multidisciplinar.
puede que necesitemos al intensivista, puede que necesite al anestesiólogo si lo quiere intubar y lo tengo a la mano, si no al intensivo, al compañero de medicina interna. Nosotros damos apoyo cuando son anafilaxis refractarias también por el tipo de fármacos que hay que utilizar. Por lo tanto, mi consejo para medicina general es identifiquemos, pero si hay factores de riesgo y potencialmente gravedad, debemos llamar al médico especialista que tengamos a la mano, como mínimo medicina interna y de ahí en adelante. Ok, llamamos a medicina interna y mientras él llega, entonces ahí es donde yo incremento la infusión de los volúmenes, de los cristaloides, en estos cálculos, y podría, si el paciente está en riesgo de parada o nos hace parada respiratoria, entonces podemos iniciar con una infusión de adrenalina intravenosa en estos cálculos o empezar con un vasopresor, como dopamina. Pero ya estamos hablando que el paciente tiene que trasladarse a una unidad como mínimo de cuidados intermedios o intensivos, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasa si el paciente toma betabloqueadores o toma IECAS? Yo lo mencioné como un factor importante para gravedad. Bueno, un factor importante porque estos pacientes, primero, tienen disminución de la respuesta epinefrina. Algunos ni siquiera responden en algunas ocasiones. Entonces, en estos pacientes, el fármaco de elección de entrada, cuando no responden a la primera dosis de adrenalina, es glucagón. Y ese es el problema que les digo que tenemos. Porque si tenemos que utilizar glucagón, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pero bueno, si en el caso que lo tuviéramos, pues aquí están las dosificaciones. Si el paciente dentro de la hipotensión también se nos bradicardiza, porque recuerden que en anafilaxia hay hipotensión con taquicardia, pero si hay refractariedad, el paciente puede hacer bradicardia, podemos utilizar atropina inicialmente, y si el broncoespasmo refractario, a pesar de lo que hemos hecho, también podríamos remontarnos a la antigua ya conocida minofilina, aunque tiene sus efectos secundarios, pero en dosis controladas podría ayudarnos a sacar al paciente del patch que lo tenemos. Y si a pesar de todo esto, fíjense cuánto hemos hecho, sigue siendo refractario, ¿qué hacemos? Bueno, ya en ese momento tenemos que tener el apoyo de medicina especializada, de algún compañero especialista, pero ya nos ha tocado en alguna ocasión de anafilaxia refractarias utilizar algunos fármacos alternativos, como por ejemplo el azul de metileno, que sí existe, en algunos hospitales está disponible, porque nos ayuda fundamentalmente. Fíjense que ese medicamento realmente es un medicamento que ayuda, como que compite con los mediadores, evita que se sigan haciendo los efectos de los mediadores y nos ayuda a mejorar la hipotensión. En pocas ocasiones, yo creo que en 2 ocasiones a lo mucho yo lo he utilizado, no más, porque afortunadamente no he tenido tantas anafilaxias refractarias, gracias a Dios, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que el ácido tranexámico podría ser otro agregado a la terapia cuando o sospechamos que el paciente empiece con coagulación intramuscular y sembrada. Todo eso es un paciente que ha estado intensivo, un paciente que ya ha sido visto por una interna intensiva, etc. Pero es algo para que ustedes sepan que existe y que se hace también. Después de todo esto, ¿qué cosas no debemos olvidar? Bueno, el paciente tiene que estar en observación, lo que les decía. No me lo pueden despachar a la 1 hora, 1 hora y media. No, el paciente mínimo tiene que estar 6 horas. ¿Por qué? Porque existe una afectación en la anafilaxia que se le llama anafilaxia bifásica. Y la anafilaxia bifásica puede aparecer entre 8 y 12 horas después del primer evento de anafilaxia. ¿Y qué pasa si el paciente está en casa? Podría requerir nuevamente epinefrina, podría requerir más medicamentos. Entonces, debemos dejar estos pacientes por lo menos con 6-8 horas de observación. Y se sabe, o se ha visto a día de hoy, que el utilizar los esteroides nos ayuda para reducir ese riesgo de anafilaxia bifásica. En ese sentido yo creo que está bien y se puede utilizar, ¿verdad? Ahora, si el paciente tuvo una anafilaxia refractaria con hipotensión asociada y nos costó, ese paciente como mínimo se queda 24 o 48 horas. Y si el paciente es asmático, también, porque la recurrencia a nivel respiratorio es bien frecuente en las primeras 24 horas. ¿Verdad? Al alta, ok, le damos el antihistamínico que queramos, le damos un esteroide oral, le podemos dejar una dosis de 0.5 miligramos por kilo al día por 4 o 5 días y lo remitimos para tratar de buscar, en el caso que se desconozca la causa y en el caso que se conozca la causa, plantear al paciente cuál es el esquema que se va a seguir posteriormente porque los riesgos para que vuelva a desarrollar una anafilaxia van a estar presentes. ¿Qué concluimos al final? Bueno, la prevalencia va en incremento. Les voy a decir, tenemos un subregistro de anafilaxia. Yo creo que a veces no identificamos, no unificamos criterios, no unimos síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, síntomas digestivos, síntomas cutáneos, síntomas oculares o síntomas nasales, o aparición de una disminución de la presión arterial de forma súbita, no lo asociamos. Entonces, tratamos al paciente, mejoramos su situación porque no fue puedo decir, que condujera a un periodo de gravedad, pero no lo diagnosticamos, entonces nos quedamos como en un subregistro.
Hay que tener en cuenta que dentro de las reacciones alérgicas, les puedo decir, sí es de las más graves, no es la única. Hay otro tipo de reacciones dentro del espectro de lo que nosotros vemos. El DRESS, no sé si a algunos les suena o lo conocen, que ahí en el Hospital del Valle hemos tenido casos de DRESS, ¿verdad? Con el doctor Barbeto, la doctora Portillo. Por mencionarles, el Steven Johnson, que es una reacción por fármaco bastante grave. Pero la anafilaxia tiene una instauración demasiado rápida y muy súbita. En el caso del DRESS, en el caso del Steven Johnson, en el caso de necrolisis epidérmica tóxica y todo esto, esta otra gama, es en el paso de los días, no es que aparece en el mismo. Sin embargo, una anafilaxia puede ser en el lapso de minutos. Entonces hay que tomar decisiones rápidas. Recordar que más del 90% de las anafilaxias llevan la combinación de síntomas cutáneos, más del 90%, con síntomas respiratorios. Luego vienen los digestivos, luego viene la afectación vascular, etc. Y recordar las presentaciones sintomáticas atípicas. Acuérdense que hablamos de incontinencia de esfínteres, acuérdense que hablamos de metrorragia, acuérdense que hablamos de cefalea, que hasta un 8% se asociaba y no era algo que teníamos que despreciarlo, entre otras cosas. La epinefrina intramuscular, y no voy a cansar de insistirlo, intramuscular es tratamiento de elección, no subcutánea, no intravenosa, salvo, ¿verdad? Si hablamos de refractariedad y ya en otras situaciones. La triptasa sérica, quizás en un futuro la podemos tener en el país, nos ayude, y les debo decir, cuando ya tengamos triptasa sérica, esto funciona igual como cuando medimos nosotros los marcadores de enzimas cardíacas, hacemos una curva, porque también los niveles de triptasa y la normalización nos habla de anafilaxia bifásica, nos habla de cuánto tiempo podemos dejar al paciente, si podemos intensificar en el tratamiento o no. Pero eso es algo que no he querido hablárselos porque no es algo que lo tenemos disponible y por el momento solamente está como un medio diagnóstico confirmatorio y sobre todo en pacientes que nosotros sospechamos que las anafilaxias están detrás de ellas, hay un patrón de mastocitosis, pues hacemos este tipo de estudios. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que ya la han tenido y que la han tenido más de una vez, deberían de tener un autoinyector de adrenalina, y hay que remitir todo paciente que nosotros necesitamos de anafilaxia para buscar la causa y definir una estrategia de manejo. Eso no debemos olvidarlo. ¿Okay? Por último, les dejo esta bonita fotografía de la Catedral de Salamanca, el lugar donde estudié, ¿verdad? Para cuando el que quiera hacer turismo, pues les recomiendo la ciudad, muy bonita, mucha vida nocturna, ciudad estudiantil, y la verdad que muy mágica. Así que espero no haberlos aburrido, espero que no haya sido tan largo y que haya sido de provecho para todos. Muchas gracias. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.